Muy buenas noches, mi gente querida. Saludos especiales a quienes nos ven desde México, Perú, Colombia, Argentina o cualquier rincón de Latinoamérica. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de historias. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y dime, ¿alguna vez escuchaste algo que no podías explicar mientras estabas completamente solo? Hoy les traigo una historia que me costó años contar. Y no porque la haya olvidado, sino porque marcó mi vida para siempre. ¿Qué harías si, en plena iglesia vacía, escuchas pasos pesados detrás de ti, y sabes que no hay nadie más ahí? Eso le ocurrió a Martín, un hombre como cualquier otro, que jamás creyó en fantasmas, hasta aquella tarde. Una tarde en la que solo buscaba reparar un techo, pero terminó enfrentando algo que ni el más valiente de los hombres puede explicar. Martín vivía de aquí para allá, trabajando donde encontraba oportunidad. Nunca se quedó mucho tiempo en un solo lugar, hasta que una llamada le cambió la vida. Su cuñada y su sobrina fallecieron en un accidente automovilístico. Y su hermano, Jorge, quedó destrozado, con un bebé en brazos y una vida que ya no entendía cómo sostener. Martín regresó a su ciudad natal. Ese lugar que ya no parecía un pueblo, pero donde aún todos se conocían por nombre y apellido. Volvió por compromiso, sí, pero también por amor. Ver a su hermano hecho pedazos le partió el alma. Lo encontró con ojeras eternas, con la mirada perdida, con la fe al borde del colapso. Jorge le pidió ayuda, no solo para cuidar a su hijo, sino para sostener su pequeño taller de reparaciones, aquel negocio que llevaba años luchando por mantenerse. Martín no lo dudó. «Me quedo», le dijo. «No por un año. No por 2. Sino por el tiempo que hiciera falta». Una de las primeras tareas fue reparar el techo de la iglesia del barrio, esa que se alzaba entre árboles viejos y tenía una sacristía que siempre permanecía cerrada con llave. Jorge no quería ir. Decía que ese lugar le daba mala espina desde niño. Pero Martín, más práctico, pensaba que era solo un edificio viejo. Aquella tarde subió al techo con su herramienta. Todo estaba en silencio. Incluso el viento parecía respetar la tranquilidad del lugar. Pero cuando estaba justo sobre el altar, escuchó algo. No fue un murmullo. No fue un crujido. Fue como si algo, grande, se deslizara por el suelo. Primero pensó que era un gato. Luego, que era su imaginación. Pero entonces lo escuchó claramente, un arrastre. Como si alguien, o algo, estuviera moviéndose por dentro del templo. El sonido venía desde la sacristía. Lo peor no era el ruido. Lo peor era que esa puerta estaba cerrada con llave desde hacía años. Martín comenzó a silbar, como quien quiere fingir que todo está bien. Como si su silbido pudiera espantar al miedo. Seguía martillando, aunque sus manos temblaban. Pero el sonido se acercaba. Sentía como algo se arrastraba lentamente hacia el altar, justo debajo de donde él estaba parado. No pudo más. Se bajó del techo con cuidado y se asomó por una rendija. No había nadie. Pero entonces, lo escuchó claramente. «Martín». Una voz ronca, lenta, profunda, como si alguien le hablara desde un lugar que no debía existir. Una voz que conocía su nombre, pero que no tenía rostro. Corrió. No miró atrás. Cerró el taller ese día y no volvió a hablar del tema por semanas. Los días siguientes, Jorge comenzó a cambiar. Ya no hablaba de Dios. Ya no sonreía cuando veía a su hijo. Pasaba horas encerrado en el cuarto donde dormía con el bebé. Y cada noche, desde las 3 de la madrugada, se escuchaban pasos dentro de la casa. Martín trataba de convencerlo de buscar ayuda. Pero Jorge no quería. Decía que lo visitaba cada noche no era un fantasma, sino algo que su esposa había traído antes de morir. Martín sabía que algo no estaba bien. Que su hermano se estaba hundiendo. Y que, si no hacía algo pronto, también él terminaría cayendo. Pero entonces, encontró una carta, oculta entre los libros viejos de su cuñada. Una carta que hablaba de una promesa con algo que vivía en la sacristía. ¿Quieres saber qué decía esa carta? ¿Y por qué la cuñada de Martín nunca quiso entrar a la iglesia del barrio? Martín había crecido como católico, como muchos de nosotros. Pero con el tiempo, la fe se le fue resbalando entre los dedos. Se volvió escéptico, indiferente. Mientras que su hermano Jorge, aunque solo era católico de ocasión, encontró refugio en Dios después del accidente. No vamos a hacer de esto una lección. No se trata de que tú también corras a una iglesia cuando el dolor te golpee.
Cada quien encuentra su camino. Esta es la historia de cómo Jorge sobrevivió, y cómo Martín fue arrastrado sin querer a un mundo que creía enterrado. Jorge le pedía a su hermano que lo acompañara a misa, que no fuera por la religión, sino por él. Pero Martín prefería usar sus pocos ratos libres para descansar de tanto trabajo físico. Hasta que una tarde, Jorge le dijo: «Necesito tu ayuda en la iglesia, esta misma noche». Y eso lo cambió todo. Era martes. La ciudad parecía dormida. Las calles, calladas, casi sin vida. Martín manejó hasta la iglesia con una mezcla de cansancio y resignación. No era su idea de descanso, pero lo hacía por su hermano. Cuando llegó, Jorge ya lo esperaba dentro. La misa había terminado, pero se estaba llevando a cabo una especie de reunión con los vecinos. La iglesia, dañada por las tormentas, estaba al borde del colapso. Goteras por todas partes, vigas podridas. La comunidad había reunido fondos, pero aún no alcanzaban. Jorge ofreció donar su mano de obra, si Martín aceptaba ayudarlo. «Yo ya le he pedido demasiado. Si él acepta, tiene que ser porque ustedes se lo piden directamente», dijo Jorge. Martín, aunque cansado, no dudó. No lo hizo por fe. Lo hizo porque entendió que esa iglesia, para mucha gente, era más que un templo. Era un refugio. Y con otra tormenta acercándose, no podían darse el lujo de esperar. El padre de la iglesia, vestido de civil, tranquilo, amable, lo recibió con hospitalidad. «Antes de trabajar, hijo, vamos a darte algo de cenar. No es bueno empezar con el estómago vacío». Lo llevó a una pequeña sala de eventos a un costado de la iglesia. El techo estaba dañado. La humedad se notaba en las paredes. Pero algo en ese lugar se sentía torcido. No era la humedad. Era el ambiente. Como si el aire estuviera en pausa. El padre sirvió 2 platos de comida. Uno para Martín. Otro para alguien más que aún no estaba. Y antes de irse, le dijo algo inquietante. «Yo vivo allá, en esa casita a menos de 100 metros. En noches como esta, te va a parecer que no hay nada. Que estás completamente solo. Pero recuerda, estoy ahí. Si pasa cualquier cosa, ven a buscarme». ¿Cualquier cosa? ¿Qué se suponía que podía pasar dentro de una iglesia? Martín agradeció, aunque sentía que el padre estaba alargando la charla, como si no quisiera dejarlo solo. Pero Martín, acostumbrado al trabajo duro, le dijo que podía empezar sin problema. Ya había hecho reparaciones de ese tipo muchas veces. Entró a la iglesia. El eco de sus pasos sonaba hueco, como si el lugar respirara por sí mismo. Subió a revisar las vigas. Martilló. Midió. Cortó. No quería molestar a su hermano, que aún no llegaba. Seguro se había demorado por el bebé. Pero pasaron 20 minutos. 30. Y entonces, la iglesia volvió a cambiar. Las luces titilaban. Las paredes parecían susurrar con el viento. Martín dejó caer la herramienta un segundo y escuchó. Nada. Y a la vez, todo. Era ese tipo de silencio donde el miedo crece sin permiso. Poco antes, cuando Martín había llegado por segunda vez a la iglesia para empezar los trabajos nocturnos, notó que el ambiente ya no era el mismo. La calle se sentía desolada. Las casas parecían abandonadas. El cielo, aunque aún no llovía, estaba cubierto por una neblina opaca. Frente a la iglesia, había una figura. Silenciosa. De pie. Martín frenó la camioneta. Su corazón empezó a latir fuerte. Muy fuerte. Recordó una frase que su padre le repetía de niño. Nunca entres a una iglesia de noche. Lo que se oculta ahí, no siempre es de Dios. Pero cuando se acercó, vio que era el padre. Vestido de civil. Sonriendo. Aún así, algo en su sombra no cuadraba. Era más larga. Más torcida. Como si no fuera solo él. Finalmente, Jorge llegó, pero sin herramientas. Creí que tú traerías las mías, dijo, como si fuera lo más normal. Tuvo que regresar a la oficina por ellas. Martín se quedó solo en la iglesia. Solo, con ese eco frío. Solo, con la cena servida para 2. Solo, con la advertencia del padre latiendo en su mente. En la oscuridad vas a sentir que no hay nada allá afuera. Pero yo estaré ahí. Cualquier cosa, ven a buscarme.
Martín aún no lo sabía, pero esa noche no iba a estar solo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a quedarte solo en una iglesia mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Aceptarías una cena servida, sin saber para quién es el segundo plato? Lo que Martín vivió después es una de las experiencias más perturbadoras jamás compartidas en este canal. ¿Alguna vez te ha pasado que ves algo fuera de lugar y tu cuerpo lo detecta antes que tu mente? Como si tu instinto supiera que algo no encaja, que no debería estar ahí. Bueno, así fue como empezó esa noche. Lo que debería haber sido una jornada más de trabajo nocturno, se transformó en una experiencia que me rompió por dentro. Mi hermano, Jorge, venía raro. Lo noté desde el primer segundo en que lo vi bajarse de la camioneta. No era ese mismo hombre animado que, horas antes, hablaba emocionado por seguir ayudando en la restauración de la iglesia. Algo lo había apagado. Su mirada no era de cansancio, era de desconfianza. Y no hacia mí. Era hacia ese lugar. Como si algo dentro lo estuviera deteniendo. Y sin embargo, entró. Se quedó conmigo. Y yo, aunque estaba cada vez más incómodo, decidí no decir nada. Quería apoyarlo, tapar con trabajo el vacío que aún llevaba por dentro. Así que me subí nuevamente a la escalera y comencé a reparar una sección del techo. Todo parecía normal, al menos en apariencia, hasta que por el rabillo del ojo noté que alguien cruzaba el altar. Primero fue el padre. Caminó con paso tranquilo hacia una puerta lateral que daba a una especie de oficina o cuarto de almacenaje. Hasta ahí, todo parecía tener sentido. Pero luego, vi otra figura. Algo más pequeño. Alguien cubierto con un rebozo, como esas señoras mayores que van encorvadas por la edad, con las manos en el pecho. La vi meterse también a esa misma oficina. ¿Quién era? ¿Y qué hacían ahí tan tarde? Escuché sus voces. No los podía entender bien, pero hablaban. Murmuraban. Pensé que quizá querían supervisar los trabajos, o simplemente compartir un momento. No me pareció tan extraño, hasta que el reloj marcó las 11:30 de la noche. Fue entonces cuando escuché el motor de la camioneta. Reconocí perfectamente el sonido. Vibraba como siempre. Escuché incluso el ruido del mofle y vi la luz de los faros filtrarse por debajo de la puerta. Ya llegó, pensé. Bajé de la escalera para recibir a Jorge, pero él no estaba. Extrañado, caminé hacia la puerta lateral donde había visto entrar al padre y a la mujer. Estaba entreabierta. Dudé en tocar. Lo hice con cuidado, con respeto. «Padre, disculpe, ¿puedo pasar?» «Nada, padre, solo quiero avisarle que mi hermano ya está por llegar». Entonces, silencio. Un silencio que cayó como una manta helada. Algo cambió. Lo sentí en los huesos. La temperatura bajó de golpe. ¿Lo provocó el miedo o fue real? No lo sé. Pero algo en mí me empujó a abrir la puerta. Y ahí estaba. Vacía. Completamente vacía. Un cuartito pequeño, sin ventanas, con una repisa polvorienta y un armario ridículamente delgado, de esos que no tienen más de 15 centímetros de profundidad. Era imposible que alguien se escondiera allí. Pero algo dentro de mí me decía que lo abriera. Una voz interior, o no tan interior. «Déjame salir», escuché claramente. Salí corriendo. Atravesé la iglesia como si el suelo quemara. Sentía cada paso como un golpe en la espalda. El aire pesaba. La humedad se había convertido en hedor. Flores podridas. Vino añejo. Incienso rancio. Cuando por fin salí, respiré como si llevara horas bajo el agua. Entonces vi a Jorge llegar por la calle. Se detuvo frente a la iglesia, bajó lentamente, y antes de entrar, volteó. Me miró. Y con un gesto, me hizo saber que sentía exactamente lo mismo. Se abrazó los brazos como si un frío invisible lo recorriera. Pero aún así, entró. No hablamos mucho esa noche. Nos limitamos a trabajar. Yo me sentía observado todo el tiempo. Cada figura religiosa, cada imagen, cada cruz parecía tener vida. Les juro que los santos se movían. Muy poco. Apenas perceptible. Pero lo hacían. Y el Cristo, colgado en lo alto, parecía inclinarse cada vez que le daba la espalda. Lo peor fue la sensación de que no estábamos solos. Y no me refiero al Padre. Yo escuchaba conversaciones que venían desde esa oficina maldita. Pero cada vez que iba a revisar, no había nadie. Nada.
Las voces se desvanecían como el humo. Y la puerta, cada vez estaba abierta. El padre nos juró que siempre la dejaba cerrada con doble llave. Nos llevó a ver la cerradura. La revisamos. Era real. Les pido por favor que si se vuelve a abrir, me avisen de inmediato. No entren bajo ningún motivo. ¿Entendido? Esa noche no fue normal. Y aunque intenté seguir concentrado, no podía dejar de mirar esa puerta. Esperaba, con el corazón latiendo a 1000, que en cualquier momento se abriera sola. Mi hermano rezaba en voz baja. Y yo solo me quedé callado. ¿Cómo iba a rezar si toda mi vida me había burlado de los que creían? ¿Ahora iba a arrepentirme justo cuando el miedo me ganaba? Me pareció hipócrita. Pero también entendí que la fe es una cuerda que uno lanza cuando se está cayendo al vacío. Y esa noche, yo ya no tocaba el piso. Lo peor fue ese momento cerca de las 3 de la mañana. Sentí que algo me jalaba desde abajo. Estaba en lo alto de la escalera, y de repente, la madera comenzó a vibrar. Como si alguien la estuviera moviendo desde abajo, muy lentamente. Sentí un mareo tremendo. Me sudaban las manos. Me temblaban las piernas. Era como si el vacío me llamara. Le dije a mi hermano que saldría a tomar aire. Me miró con ojos grandes, como pidiéndome que no lo dejara solo. Pero no podía seguir ahí. Iba a caer. Fui a la camioneta, me senté, encendí un cigarro con las manos temblorosas, y entonces se abrió la puerta principal de la iglesia. Mi corazón casi se detiene. Me bajé de golpe. No había viento. No había nadie cerca. Y la puerta se abrió. Así, como si alguien saliera. O como si me estuvieran invitando a entrar. Y ahora te pregunto a ti, ¿entrarías de nuevo, sabiendo lo que se esconde en el interior? Mi hermano tenía los ojos abiertos de par en par, fijos, como si no parpadeara desde hacía minutos. Estaba en shock. Apenas podía hablar. Y cuando por fin lo hizo, su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara, alguien que no debía oír. Me contó que, en el momento en que yo salí a tomar aire, se quedó solo en la escalera, a medio camino del techo, cuando escuchó algo arrastrarse por el pasillo de la iglesia. No era un animal. Era algo pesado, algo que parecía llevar un objeto de gran tamaño. Y lo peor, venía directo desde la oficina, desde esa puerta que se suponía debía estar cerrada con candado. Intentó ignorarlo. Empezó a silbar como si nada pasara, como si silbar pudiera engañar al miedo. Pero lo que se arrastraba no se detenía. Lo sentí acercarse, lento, aplastante, como si arrastrara cadenas, o una cruz. No quiso voltear. Pero la curiosidad es más fuerte que el terror, a veces. Y apenas girando un poco el cuello, por el rabillo del ojo, alcanzó a ver algo. Según él, era una figura desnuda. Humana, pero no del todo. El cuerpo parecía deformado, y lo más perturbador, cargaba una cruz de madera. No la llevaba en el hombro. La arrastraba, como si fuera su condena. Como si alguien lo hubiera obligado a cargarla por toda la eternidad. Y justo cuando iba a decir que lo juraba por su esposa y su hija, lo detuve. No quería que metiera a su familia fallecida en medio de algo así. Esa cosa, lo que sea que fuera, no debía tener ningún vínculo con ellas. Ni siquiera con sus nombres. Algo dentro de mí me gritaba que eso las pondría en peligro. Pero en el fondo, también tenía una necesidad. Una urgencia enfermiza. Quería volver. Quería confirmar que el Cristo seguía colgado en el altar. Que todo seguía en su sitio. Que no era lo que yo sospechaba desde el primer momento. Que no había bajado de la cruz. Así que fuimos con el padre. Le dijimos, sin muchos detalles, que teníamos miedo. No se lo explicamos, pero él entendió. Nos acompañó a recoger nuestras cosas sin hacer preguntas. No cuestionó nada. Nos dijo que por esa noche era suficiente, que descansáramos. Antes de irnos, el padre nos hizo una promesa. Dijo que al día siguiente conseguiría ayuda. Pero no lo dijo para aligerarnos el trabajo. No. Lo dijo porque temía por nosotros. Porque sabía que si seguíamos entrando solos a ese lugar, algo iba a pasarnos. Algo peor. Esa noche dormí poco y mal. Pero aún así, regresamos. A la noche siguiente, llegaron don Epigmenio y Rodrigo, su nieto. Dos almas buenas, trabajadoras.
Don Epigmenio era un hombre ya entrado en años, sencillo, de esos que se notan curtidos por el trabajo de toda una vida. Rodrigo, en cambio, era apenas un adolescente, pero con un espíritu que pocos adultos tienen. Durante varias horas todo pareció estar en calma. Trabajamos como si nada hubiera pasado. Pero esa calma era prestada. Cuando terminamos, la tormenta que tanto habían anunciado nos alcanzó antes de lo previsto. Cayeron truenos y relámpagos con furia. El cielo rugía. La iglesia temblaba. Guardamos las herramientas a toda prisa en la sala de eventos y don Epigmenio, con una voz medio temblorosa, nos invitó a tomar un trago en su casa, que quedaba a solo unas cuadras. Aceptamos, más por acompañarlo que por otra cosa. Algo en su expresión, en su tono, nos hizo entender que tenía algo que contarnos. Algo que no podía guardar por más tiempo. Su casa era sorprendente. Una construcción antigua, de madera sólida, con un porche amplio y acogedor. Nos sentamos allí, en silencio, mientras Rodrigo iba por la botella de whisky. Y entonces habló. Les voy a contar algo, dijo, mirando al vacío, como si volviera a vivirlo. Ayer, justo antes de que llegaran, la iglesia estaba sola. El padre andaba preparando algo de comida. Yo entré sin hacer ruido, por costumbre. Me acerqué al altar y ahí fue cuando la vi. Una figura encorvada, cubierta con lo que parecían vendas, cruzó rápidamente de un lado al otro y se metió en el confesionario. Caminaba raro, como lastimada o podrida. Le grité que el padre no estaba, pero ella solo cerró la puerta tras de sí. Se acercó con cuidado, rezando en voz baja mientras caminaba. Dijo que intentó hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda. Pero la mujer no respondió. Abrió la puerta del confesionario. Nada. Nadie. Revisó las paredes, el techo, el suelo. Todo estaba sólido. Todo era madera vieja. No había forma de que alguien escapara sin hacer ruido. Entonces, no supo por qué, pero entró. Se sentó donde el padre escucha las confesiones y cerró la puerta. Dijo que lo hizo por impulso, como si algo lo llamara. Y ahí, fue cuando escuchó la voz. Una oración susurrada, desde el otro lado de la rejilla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se acercó para ver si alguien estaba ahí. Pegó el ojo a la rejilla. No alcanzaba a distinguir nada. Pero la oración continuaba. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y de pronto, detrás de su oreja, una voz áspera, imposible, le dijo: ¿Qué estamos viendo? Salió corriendo. No miró atrás. En la puerta lo encontró Rodrigo, que lo ayudó a recuperar el aliento. Yo ya no vuelvo, dijo, con los ojos brillantes por el miedo. Ya cumplí. Ya hice mi manda. Pero eso no era de este mundo. Fue ahí cuando Rodrigo, con una calma que no parecía de su edad, nos dio una explicación. Algo que no esperábamos. Algo que, hasta hoy, me sigue retumbando en la cabeza. El padre, él hace muchas limpias. Lo buscan de lejos porque tiene ese don. Yo lo acompañé un par de veces, pero no pude más. Él no nos deja entrar, pero una señora que siempre reza con él me explicó algo muy fuerte. Rodrigo bajó la voz. Cuando expulsa algo, no puede dejarlo suelto. Tiene que llevarlo a un lugar. A veces se le pega. Y él se los trae con él. Y los encierra en la iglesia. Nos quedamos helados. Ella me dijo que por eso la iglesia tiene una habitación con doble candado. Continuó. Que todo lo malo, todo lo que no encuentra reposo, él lo encierra ahí, para que no haga daño a nadie más. Para que se pudran ahí, sin poder salir. No dijimos una palabra. No hacía falta. Cada cosa que vivimos, encajaba. Cada escalofrío. Cada mirada. Cada susurro. Todo tenía sentido. Yo no quise saber más. No pregunté por el armario. No indagué sobre cuántos había encerrado. Solo asentí. Le creí. Y desde ese día, comencé a ir a la iglesia. Pero a otra. Lejos de ahí. En silencio. Solo. Me sentaba al fondo y observaba. No rezaba mucho, pero sentía algo. Una conexión. Una paz que no había sentido en años. Pero siempre me pregunté, si en esa otra iglesia también habría algo. Un secreto. Una puerta. Una celda oscura donde los demonios esperan la noche para caminar. Y si el padre,
Ese hombre cansado y silencioso, aún sigue encerrando cosas ahí. Sabe Dios cuántas. Sabe Dios por qué lo hace. Pero bendito sea. Porque alguien tiene que cargar con los muertos, cuando ya nadie quiere verlos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios un candado o escribe "Yo también sentí ese miedo". Y si alguna vez has visto algo en una iglesia que no puedes explicar, cuéntanos. Tu historia puede ser la próxima. No olvides suscribirte y activar la campana. Aquí las noches siempre están cargadas de misterio, y nunca sabes cuándo será la tuya. Hasta la próxima.